central concern of this psalm La preocupación principal central de este salmo is the corrupt nature of government, es la naturaleza corrupta del gobierno, the corrupt nature la naturaleza corrupta of those whom God has delegated to govern the earth. de aquellos a quienes Dios ha delegado gobernar la tierra. We should not be messianic in our politics, No debemos ser mesiánicos en la política, expecting politics to bring in the kingdom of God. esperando que los políticos traigan el reino de Dios. They never will. Nunca lo harán. And in biblical thinking, Y en pensamiento bíblico, the kings, los reyes, however glorious they may think they are cuán gloriosos crean ser, simply image bearers. son simplemente portadores de imagen. The kings of the earth are failing Los reyes de la tierra están fallando to deliver justice and mercy. de traer justicia y misericordia. The scripture already anticipates Que la escritura ya anticipa the world in which we actually live. el mundo en el que vivimos actualmente. By the way, that's why there's no sea A propósito, por eso es que no hay mar in the new creation and Revelation. en la nueva creación en Apocalipsis. Those who really set their hearts on this pathway Aquellos que realmente ponen su corazón sobre este camino are blessed, son bendecidos, will be blessed, serán bendecidos and will begin to live it y vamos a empezar a vivirlo because it's in here. porque está aquí. It's the engine driving us. Es el motor moviéndonos. But it's those people Pero son esas personas whose lives were hard cuyas vidas eran difíciles who wrote these texts. que escribieron estos textos. So clearly these are texts also for us. Así que claramente estos son textos para nosotros también. Okay, buenas tardes. Good afternoon. So I have two questions. Tengo dos preguntas. So you've talked about God being a generous God. Hablaste acerca de Dios siendo un Dios generoso. So what would it look like for a Christian to live a generous life Así in que- light of that? ¿Cómo se vería la vida de un cristiano viviendo una vida generosa a la luz de eso? Well, I think the Bible tells us Creo que la Biblia nos dice that as image bearers of God, que como portadores de la imagen de Dios, we are to imitate God. habremos de imitar a Dios. So whatever is described, Así que cualquier cosa que sea descrita, everything we learn about the generosity of God, todo lo que aprendemos acerca de la generosidad de Dios, in Scripture that's presented en la Escritura eso es presentado as the model for our own lives. como el modelo para nuestras propias vidas. So God being generous to everybody, Así que Dios siendo generoso para todos, make the rain to fall and all of that haciendo que la lluvia caiga sobre todos y eso, is explicitly given to us a model for how we treat other people. es explícitamente dado a nosotros como modelo de cómo tratar a otras personas. So the imitation of God. Así que la imitación de Dios, And of course, centrally, that means the imitation of Christ. y eso quiere decir también la imitación de Cristo, imitar a Cristo. Because Christ shows us what that looks like in human form. Porque Cristo nos mostró cómo se ve eso en la forma humana. So I don't think we have to guess. Así que no creo que tengamos que adivinar. It's one of these things, I think, Es una de estas cosas que yo creo that is fairly easy to describe, que es fácil de describir, like everything else in the Christian life. como todo lo demás en la vida cristiana. It may be easy to describe. Quizás sea fácil de describir, The difficult thing is to do it. lo difícil es hacerlo, But we'll never do it pero nunca lo haremos if we can't describe it. si no lo podemos describir. So, yeah. Así que, Okay, so the other question, la otra pregunta, Paul says that Jesus was made sin for us. Pablo dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. What does that mean if Jesus is human, but at the same time he's God? ¿Qué significa eso si Jesús es humano pero al mismo tiempo es Dios? I think what it really means Creo que lo que realmente significa is that God takes upon himself es que Dios toma sobre sí our sin. nuestro pecado. God was in Christ Dios estaba en Cristo
reconciling the world to reconciliando el himself. mundo para consigo mismo. Sometimes this comes out a little bit wrong, A veces esto resulta un poquito mal and we think of the angry God y pensamos en un Dios molesto punishing the Son. castigando al Hijo, But that's really not a good way of thinking about it. pero realmente esa no es una forma muy buena de pensar en ello. God self-sacrificially Dios sacrificándose a sí mismo takes our sin upon himself, toma nuestro pecado sobre sí so that if we trust in him, para que si confiamos en Él, we don't need to carry that burden ourselves. no necesitamos llevar esa carga nosotros mismos. So that's one of the central examples Así que este es uno de los ejemplos centrales of the generosity of God. de la generosidad de Dios. Okay, well, that was easy. Bien. Eso fue fácil. Only 2 questions. Solamente 2 preguntas. Okay. Yeah. So we're coming toward the end of our journey, Así que estamos llegando casi cerca del final de nuestro viaje. and so far Y hasta ahorita we've concentrated mainly on Book 1. nos hemos concentrado principalmente en el libro 1. The only exception, I think, La única excepción, creo, was we did look at Psalm 72. es que vimos el Salmo 72. So I want to go further than that, Así que quiero ir un poco más adelante que eso. and I want to say at least something Y quiero decir al menos algo about books 3 through 5. de los libros 3 al 5. So the later part of the book of Psalms. Así que es la otra parte más al final del libro de Salmos. As we begin to do that, Y mientras empezamos a hacer eso, I want to say something I don't think I've said very clearly before, quiero decir algo que no creo haber dicho muy claramente antes. that each of the books within the book of Psalms Que cada uno de los libros dentro del libro de Salmos has its own distinctive character. tiene su personaje distintivo o carácter. I already said that book 1 Ya dije que el libro 1 is marked by a determination es marcado por una determinación to describe the 2 ways, de describir los 2 caminos, to stress the theme of obedience. de estresar el tema de la obediencia, enfatizar. Well, book 3, for example, Del libro 3, por ejemplo, Psalm 73 to 89, Salmo 73 al 89, is also quite distinctive también es muy distintivo, distinto, because it's rather a gloomy book. porque es un libro un poco apagado así. It's dominated by laments, Es dominado por lamentos, but the laments pero los lamentos are interspersed with psalms of hope. están puestos en medio o separados por salmos de esperanza. So lament and hope interact. Así que el lamento y la esperanza interactúan. And the reason is Y la razón es that in this part of the Psalms, que en esta parte de los salmos we see a community of faith vemos una comunidad de fe dealing with the problem of exile. lidiando con el problema del exilio. And that's going to become a big theme this afternoon. Y esto va a llegar a ser un gran tema esta tarde. In that context, En ese contexto, Psalm 82 el Salmo 82 provides us with a statement of confidence nos provee con una declaración de confianza in the kingship of God. en el reinado de Dios. And then after Psalm 83, Y después del Salmo 83, we read Psalm 84, leemos el 84, which celebrates the blessedness of the worshiper again. que celebra la bendición del adorador una vez más. And I want to look at both these Psalms in the first session. Y quiero ver estos 2 salmos en la primera sesión. And if we have time, Y si tenemos tiempo, just a very little about Psalm 93. veremos un poquito del Salmo 93. So we're going to think about Psalm 82 first of all. Así que vamos a pensar en el Salmo 82 primero que nada. And once again, I'd like Luis to lead all of you in saying boldly Y quiero una vez más pedirle a Luis que los guíe a todos ustedes para que valientemente this psalm. digan este salmo. Ok, los vamos a pedir que lo hagan en voz alta. Lo voy a leer un poquito más lento ahora para que todos me puedan seguir. Bien. Dios preside en la gran asamblea. Dicta sentencia entre los dioses. ¿Hasta cuándo defenderás al injusto y mostrarás parcialidad hacia el malvado? Defiende la causa del débil y del huérfano. Defiende los derechos del pobre y del oprimido. Rescata al débil y al necesitado. Líbralos de la mano de los malvados. Nada saben, nada entienden. Andan en tinieblas,
tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero moriréis como simples hombres, caeréis como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque todas las naciones son tu heredad. Great, thank you. Bien, muchas gracias. So Psalm 82 Así que el Salmo 82, is once again concerned una vez más está ocupado, se ocupa de, with the question of divine inactivity in the world. con el asunto de la inactividad divina en el mundo. God is apparently not acting Dios aparentemente no está actuando in the midst of suffering. en medio del sufrimiento. But the reason given for the suffering in this psalm Pero la razón dada para el sufrimiento en este Salmo is not divine anger. no es enojo divino, Sometimes that's the case. a veces ese es el caso, At least not divine anger with the people of God. a menos no es de enojo divino con el pueblo de Dios. The central concern of this psalm La preocupación principal central de este Salmo is the corrupt nature of government, es la naturaleza corrupta del gobierno, the corrupt nature la naturaleza corrupta of those whom God has delegated to govern the earth. de aquellos a quienes Dios ha delegado gobernar la tierra. This is a big problem in the world. Este es un gran problema en el mundo, It was a problem back then. era un problema antes, It remains a problem now. sigue siendo problema ahora, No doubt it will be a problem till the end of time, y que probablemente será un problema hasta el final del tiempo, which is why whatever Christians think about politics, porque por eso es que con lo que cualquier cristiano piense de la política, we should not be messianic in our politics, no debemos ser mesiánicos en la política, expecting politics to bring in the kingdom of God. esperando que los políticos traigan el reino de Dios. They never will. Nunca lo harán. I very often say to people back in Canada, A menudo le digo a la gente allá en Canadá, I have no hopes for the next government of Canada, no tengo esperanza para el próximo gobierno de Canadá, except they might do slightly better than the present government. excepto que quizá hagan un poquito mejor las cosas que el actual. I have limited optimism Tengo un optimismo limitado, because it's in the nature of power that it corrupts. porque es la naturaleza del poder que corrompe. That's just the way it is. Así es como son las cosas. And this psalm already talks about that. Y este salmo ya habla de ello. The psalm opens with a heavenly scene. El salmo abre con una escena celestial. The psalmist sees God El salmista ve a Dios taking his place tomando su lugar in the divine council, en la gran asamblea divina, holding judgment in the midst of the gods. dando juicios en medio de los dioses. So here's the vocabulary. Así que aquí está el vocabulario. You'll see we begin with Elohim Ven que empezamos con Elohim, and we Elohim, end with the same word, y terminamos con la misma palabra, but the word doesn't mean quite the same thing in each case. pero la palabra no significa exactamente lo mismo en cada caso. So what we're dealing with here is the idea of God, the living God, Así que lo que tenemos aquí es la idea de Dios, el Dios viviente, God with a capital G, Dios con D mayúscula, and then all the other things that people might worship as gods. y luego todas las otras cosas que las personas quizá adoren como dioses. But who exactly are the second group? Pero ¿quién son exactamente el segundo grupo? You'll see a difference of opinion among commentators. Vas a ver una diferencia de opiniones entre los comentaristas. One possibility Una posibilidad is these are angelic powers. es que estos son poderes angelicales. Certainly, we have various Old Testament passages Ciertamente tenemos varios pasajes del Antiguo Testamento where God is pictured donde Dios es mostrado as sitting in council with angelic powers. como sentado en un consejo entre seres angelicales. So they're not really gods, Así que no son realmente dioses, but they're also not creatures just like us. pero tampoco son criaturas justo como nosotros. If you'd like an example, 1 Kings Si 22 quieres un ejemplo, Primera de Reyes 22 or Job chapters 1 and 2. o Job capítulos 1 y 2. So it's possible that's what's going on in Psalm 82. Así que es posible que esto sea lo que está sucediendo en Salmo 82. But I feel that that doesn't make sense of verses 2 through 4. Pero creo que eso no tiene sentido en los versos de 2 al 4. And we're going to look at verses 2 through 4. Y vamos a ver los versos 2 al 4. And I think these verses make it clear Y creo que estos versos dejan claro that the gods in this case que los dioses en este caso are the rulers of the earth, son los reyes de la tierra, los que human gobernan, kings. reyes humanos, reyes de la tierra.
If you look at the charges leveled at them here, Y si volteas a ver los cargos que están siendo levantados contra ellos ahorita aquí, they're all about the duties given to kings son todo acerca de los deberes dados a los reyes in Old Testament thinking. en pensamiento del Antiguo Testamento. And we saw something of that in Psalm 72. Y vimos algo de eso en el Salmo 72. So you remember it's kings ¿Recuerdas los reyes? who have the ultimate responsibility for justice in society Quienes tienen la máxima responsabilidad para la justicia en la sociedad and for defending the cause of the weak and the fatherless y para defender la causa de los débiles y de los huérfanos and maintaining the rights of the poor and the oppressed y mantener los derechos de los pobres y los oprimidos and rescuing the weak and the needy. y rescatar a los necesitados y a los débiles. So if you read the rest of Scripture, Si lees el resto de la escritura, these are the things that human kings are supposed to do. estas son las cosas que los reyes humanos se supone deben hacer. So I don't think that we're dealing with angels here. Así que no creo que estemos tratando con ángeles aquí. I think we're dealing with human kings. Creo que estamos tratando con reyes humanos. But why are they called gods? ¿Y por qué se les llama dioses? And why do our translations put what we call scare quotes around the gods? ¿Y por qué pone este tipo de marcas nuestra traducción acerca de dioses? Well, that's a good question. Bueno, es una buena pregunta, But the answer is this, pero la respuesta es esta, that in the ancient world, que en el mundo antiguo mostly everybody thought that kings were gods, la mayoría de las personas pensaban que los reyes eran dioses, either completely divine, ya sea completamente divinos, the Pharaoh of Egypt, el faraón de Egipto, or at least half divine, o al menos medio divinos, in the case of the Mesopotamian kings. en el caso de los reyes de Mesopotamia. We see this in their own inscriptions. Vemos esto en sus propias escrituras, We also see it in the Bible, también lo vemos en la Biblia, where we have kings described to us donde tenemos reyes que son descritos a nosotros, who are in reality only mortal beings like us, que son en realidad solamente seres mortales como nosotros, but they think of themselves as gods. pero ellos piensan en sí mismos como dioses. I've mentioned before Sennacherib, Ya mencioné anteriormente a Sennacherib, the Assyrian king, el rey asirio, 2 Kings, segunda de Reyes, and we've mentioned Nebuchadnezzar. y mencionamos a Nabucodonosor. That's his entire problem. Ese es su completo problema, total problema. He thinks he's the kind of God Él piensa que es el tipo de Dios that should be able to have everyone bow down to him. que debe hacer que debe tener todo el mundo postrándose delante de él. So once again, if we know a little bit about the background, Así que una vez más, si conocemos un poquito el trasfondo, we can make good sense of these opening podemos verses. encontrarle un buen sentido a todos estos versos. Now, in biblical thinking, Ahora, en el pensamiento bíblico, kings are definitely not gods. los reyes definitivamente no son dioses. What do they exist for? ¿Para qué existen? They exist to mediate the blessing of God to the earth. Existen para mediar la bendición de Dios a la tierra. That's what all image bearers are supposed to be doing. Eso es lo que se supone que deben estar haciendo todos los portadores de la imagen. And in biblical thinking, Y en pensamiento bíblico, the kings, los reyes, however glorious they may think they are cuán gloriosos crean ser, simply image bearers son simplemente portadores de imagen like all the rest of us. como todo el resto de nosotros. But they do have particular responsibilities. Pero tienen responsabilidades particulares. And the complaint in this psalm Y la queja en este salmo is that whereas they should be delivering the weak Es and que- the needy, mientras deberían estar librando al débil y al necesitado, they should be rescuing these people from the wicked. deberían estar rescatando a estas personas de los impíos, de los malvados. In fact, in verse 2, De hecho, en el verso 2, they are showing partiality to the wicked. están mostrando parcialidad con el malvado. In other words, the kings of the earth, En otras palabras, los reyes de la tierra, who ought to be ruling on behalf of the one living God, que deben estar reinando de parte del Dios viviente, have abandoned their vocation. han abandonado su vocación. You'll notice the assumption in this psalm Vas a notar que se asume en este salmo that all of these kings are accountable to the one living God. que todos los reyes son responsables delante del Dios viviente. That's what all the psalms presuppose. Es lo que todo el salmo presupone. And it's also what scripture tells us. También es lo que la escritura nos dice. It's also what many notable kings needed to learn. También es lo que muchos reyes notables necesitaban aprender. So I want to go back to Nebuchadnezzar for a moment. Así que quiero volver a Nabucodonosor por un momento. Daniel says to Nebuchadnezzar in Daniel le chapter dice 4, a Nabucodonosor en el capítulo 4,
You have become great and strong. te has hecho fuerte y grande. Your greatness has grown until it reaches the sky, Tu grandeza ha crecido hasta que llega al cielo and your dominion extends to distant parts of the earth. y tu dominio extiende a partes distantes de la tierra. But Daniel tells him Pero Daniel le dice that soon he's going to be driven away que pronto va a ser echado, from people que alejado de la gente to live with the wild animals. para vivir con los animales salvajes. He will eat grass like the ox Comerá pasto como el buey and be drenched with the dew of heaven. y va a ser mojado por el rocío del cielo. Why? ¿Por qué? Because it is crucial, Porque es crucial, and Daniel says this, y Daniel lo dice, that Nebuchadnezzar should acknowledge que Nabucodonosor reconozca that the Most High is sovereign over all the kingdoms of the earth que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra and gives them to anyone he y wishes. se los da a quien él quiere. A quien All le of that place. in chapter 4. Todo eso en el capítulo 4. Daniel says his kingdom will be restored, Daniel dice que su reino será restaurado, but only, pero solo, and I'm quoting again here, y estoy citando una vez más aquí, only when the king acknowledges that heaven rules. solo cuando el rey reconozca que el cielo está a cargo. And Daniel very bluntly, Y Daniel muy claramente, abruptamente, not very politely in that culture, no era tells the king muy amable eso en aquella cultura, le dice al rey, he's simply got to repent. que simplemente se tiene que arrepentir, Very straightforward. muy directo. Now, it's this kind of kingly duty Ahora, este tipo de deber real, that is the focus of these verses. que es este rey que se enfoque, el enfoque de estos versos. The kings of the earth are failing Los reyes de la tierra están fallando to deliver justice and mercy. de traer justicia y misericordia. So what's going to happen Así next? que, ¿qué va a pasar entonces? Verse 5 is Vers- connected to all of this, Verso 5 está conectado a todo esto, but it's not immediately clear how it's connected. pero no es inmediatamente claro cómo es que está conectado. Who are the they here? ¿Quiénes son los ellos aquí? They who know nothing, Aquellos que no entienden nada, they who understand nothing. que no saben nada, Most likely it's these wicked rulers. probablemente sean estos reyes malvados. These rulers may have characterized the state of affairs, Estos reyes pueden haber caracterizado el asunto de the state of el affairs, estado de in los asuntos the state of affairs in the world. en el mundo. They may well have thought that's just the way the world is. Pueden haber pensado, así es como es el mundo, It's all good. todo está bien, It's all orderly. todo está en orden. What more can you expect? ¿Qué más puedes esperar? Actually, the powerful through history have usually taken that view, De hecho, los poderosos a través de la historia han tomado ese punto de vista, that what is good, que lo que es bueno, the definition of what is good, que la definición de lo que es bueno is what the king says is good. es lo que el rey dice que es bueno. That's just the way it is. Así es como son las cosas. You see so many political leaders Ves tantos líderes políticos appearing to be puzzled about why people don't agree with them. que parecen estar sorprendidos porque la gente no está de acuerdo con ellos. What's the big deal? ¿Cuál es el gran problema? I'm an excellent, benevolent dictator. Soy un dictador excelente, benévolo. Why are you complaining? ¿Por qué te estás quejando? Well, from the heavenly perspective, De una perspectiva celestial, things look very different. las cosas se ven muy distintas. What the kings of the earth think of as light, Mientras que los reyes de la tierra, lo que piensan de la luz, is defined by God as darkness. es definido por Dios como oscuridad. In this verse, look, En este verso, mira, they walk about in darkness, ellos caminan en oscuridad. and what they think of as wisdom Y lo que ellos piensan como sabiduría, is actually ignorance. de hecho es ignorancia. They know nothing. No saben nada. These are not omniscient gods Estos no son dioses omniscientes, surrounded by light. rodeados por luz. These are ignorant people Esos son personas ignorantes, wandering around in the darkness. caminando por la oscuridad. Doesn't that strike you as an excellent description ¿No te llega esto como una excelente descripción of much political life? de mucho de la vida política? It's comforting to know again Es consuelo saber de nuevo that Scripture already anticipates que la escritura ya anticipa the world in which we actually live. el mundo en el que vivimos actualmente And it gives us a lens y nos da un lente through which to look a través del cual podemos ver
so that we can see the truth para poder ver la verdad and are not taken in by the rhetoric. y no ser llevados por la retórica. No matter what they think of No themselves, importa que piensen de sí mismos, these are not gods. estos no son dioses. They're out of touch with God. Están despegados de Dios, fuera de contacto. And so their own efforts to privilege the powerful, Así que en su propio manera de privilegiar a los poderosos, to privilege the powerful over the weak, de privilegiar a los poderosos sobre los débiles, these efforts do not lead to stability. estos esfuerzos no llevan a estabilidad, That's what rulers are looking for, que es lo que están buscando los reyes, gobernantes, stability. estabilidad. But what the psalm says Pero lo que el Salmo dice is that actually their behavior es que de hecho su comportamiento leads to all the foundations of the earth being shaken. lleva a que todos los fundamentos de la tierra sean sacudidos. Now, why is that? ¿Y por qué es esto? It's because biblically, Es porque bíblicamente justice is built into the fabric of reality. la justicia es trenzada en la tela de la realidad. There is a divinely ordained moral order in the universe. Hay un orden moral divinamente puesto en el universo. To rule unjustly Reinar injustamente is to invite the collapse of that moral order es invitar el colapso de este orden moral and the return of chaos. y el regreso del caos. The story of the flood is the first great example of that. La historia del diluvio es el primer ejemplo de ello. You remember, God establishes the earth in the midst of the waters, Recuerden que Dios establece la tierra en medio de las aguas, but those waters then crash back in pero esas aguas de vuelta vuelven a cubrir, as wickedness covers the earth. así como la maldad cubre la tierra. It is God who has Es Dios quien tiene set the earth on its foundations o quien ha puesto la tierra sobre sus cimientos such that it can never be de moved. manera que no pueda ser movida jamás. And Psalm 104 goes on to describe Y el more Salmo of that. 104 sigue describiendo todo más de eso. And you see something of the same idea Y ves algo de la misma idea in Proverbs 3 en Proverbios 3 and in Proverbs 8. y en Proverbios 8. By wisdom the Lord laid the earth's foundation. Por sabiduría el Señor estableció los cimientos de la tierra. By understanding he set the heavens in place. Con inteligencia colocó los cielos en su lugar. Wisdom is built into the whole thing, El conocimiento está puesto en toda la cosa, part of the design. parte del diseño. And then I was there when he set the heavens in place. Y dice, yo estaba ahí cuando él fijó los cielos en su lugar. And this is wisdom being personified and speaking. Y esta es la sabiduría siendo personificada y hablando. When God marked out the horizon, Cuando Dios trazó el horizonte, and notice what it says near the end, fíjense lo que dice cerca al final, giving the sea its boundary, dándole los límites al mar so the waters would not overstep his command. para que las aguas no sobrepasaran su mandato. So God has built creation on strong foundations. Así que Dios ha hecho la creación sobre cimientos fuertes. Ultimately, the earth can never be moved, A fin de cuentas, la tierra nunca puede ser movida, but biblically, its foundations can be shaken pero bíblicamente sus fundamentos pueden ser sacudidos when wickedness gets to work cuando empieza a trabajar la maldad. and chaos rather than order Y el comes caos en vez del orden es lo que viene. in. Under those circumstances, Bajo esas circunstancias, creation can be undone. la creación puede ser deshecha. Isaiah 24 talks about that. Isaías 24 habla de ello. The floodgates of the heavens are opened, Las puertas de los cielos son abiertas, the foundations of the earth shake, los fundamentos de la tierra, cimientos se the sacuden, earth is broken up. la tierra es quebrantada. That's verses 18 to 20 Esos son los versos 18 al 20 of Isaiah 24. de Isaías 24. And so this idea of the floods running wild, Así que esta idea de las aguas, diluvios corriendo salvajemente, breaking out of the constraints placed on them by God, saliéndose de los lugares marcados por Dios, that's a big biblical image, actually. es una gran imagen bíblica, de hecho. It's the background also Es también el trasfondo to a lot of what we read in the New Testament. para mucho de lo que leemos en el Nuevo Testamento.
Think of the way, for example, Piensa en la manera, por ejemplo, in which the Christian life is compared en la que la vida cristiana es comparada to building on a rock a construir sobre una roca and not on the y sand. no sobre la arena. Now, why is that? ¿Por qué es esto? You build on the sand, Construyes en la arena, when the water comes in, cuando venga el agua, you're in big trouble. estás en problemas. So you've got to build your life Así que tienes que construir tu vida in a way that corresponds en una manera que corresponda to the nature of reality. a la naturaleza de la realidad. That's what wisdom is, Esto es lo que es la sabiduría, to build a life construir una vida on the basis of rock solid reality. basados en la realidad de una roca sólida. By the way, that's why there's no sea A propósito, por eso es que no hay mar in the new creation and Revelation. en la nueva creación, en Apocalipsis. All possibilities of chaos have disappeared. by Todas las then. posibilidades de caos han desaparecido. And of course, this is also what is significant Por supuesto, esto también es lo que es significativo about Jesus calming the sea. acerca de Jesús calmando el mar. I talked about this at the seminary on Thursday evening. Hablé de esto en el seminario el jueves en la noche. When Jesus calms the sea, Cuando Jesús calma el mar, disciples say, los discípulos dicen, "What kind of man is this? ¿qué tipo de hombre es este? Who's in the boat? ¿Quién Who is quién está en el boat?" barco? Why do they ask that question? ¿Por qué hacen esa pregunta? Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento only God can calm the sea. solamente Dios podía calmar el mar. So what they're really saying Así is, que lo que realmente están diciendo es, they're beginning to get a hold of, están empezando a entender, is that God is in the boat. Dios está aquí en el barco. That's the significance of those Y este words. es el significado de esas palabras. All of this is really helpful background to verse 5. Todo esto es un trasfondo muy útil para el verso 5. The rulers of the earth Los reyes de la tierra are supposed to be receiving wisdom from God, se supone que deben estar recibiendo sabiduría de Dios. are supposed to be using that wisdom Se supone que deben estar usando esa sabiduría to ensure justice for everybody, para asegurar justicia para todos. but instead they are bringing chaos. Pero en vez de eso están trayendo caos. There is no order. No hay orden. So that's the heavenly scene. Así que esta es la escena celestial. Having observed the heavenly scene, Habiendo observado la escena celestial, the author then tells us el autor entonces nos cuenta that he has changed his own perspective on this. que él ha cambiado su propia perspectiva acerca de esto. In verse 6, En el verso 6, looking at the way the world is, viendo la manera que el mundo es, at the way in which rulers go on ruling, en la manera en la que los reyes van gobernando, apparently invincible, aparentemente invencibles, apparently everlasting, aparentemente eternos, even if they're wicked, aun si son malvados, seeing the state of the world, viendo el estado del mundo, he had previously thought, él había pensado previamente, these are gods. estos son dioses. That's really, I think, how we should translate verse 6. Creo que eso es realmente como debe traducirse el verso 6. Not just I said, No solamente yo dije, but I had previously thought. sino yo había pensado previamente, I said before. antes dije eso, pensaba eso. So what did he think? ¿Qué es lo que pensó él? Well, he once thought, Una vez pensó, antes pensó, you are gods, ustedes son dioses, you are all sons of the Most High. todos son hijos del Altísimo. In other words, En otras palabras, like us all too often, como nosotros muy a menudo, he had bought into the propaganda of government. él había caído en la propaganda del gobierno. He had bought into the ideology. Él cayó en la ideología, He had turned his brain off. apagó su cerebro. But now, he says, Pero ahora dice, I understand, entiendo, because now I see the end of the story again. porque ahora veo el final de la historia otra vez. Just as happens in Psalm 73. Así como sucede en Salmo 73. We're not going to look at that psalm today. No vamos a ver ese salmo hoy, But what the psalmist says there is, pero lo que dice el salmista ahí es, basically, básicamente, I looked at the prosperity of the wicked. vi la prosperidad del malvado, My foot almost slipped off the path. mi pie casi resbalaba del camino, But then I went to the sanctuary to pray. pero luego fui al santuario a orar And now I understand the end of the wicked. y ahora entiendo el final del malvado, Summarizing the psalm quite briefly. resumiendo el salmo muy brevemente. So he's remembered. Así que él ha recordado,
He's back on track. Ya está de vuelta en el camino correcto. These are not, in fact, gods. Estos no son de hecho dioses. They will not go on forever. Ellos no van a durar por siempre. They will come to the same end Van a llegar al mismo final as everyone else who rules in some way, como todos los demás que de alguna manera gobiernan, if they do not rule on behalf of the one living God. si no lo hacen de parte del Dios viviente. Which is extraordinarily encouraging, don't you think? Lo cual es extraordinariamente animante, ¿no crees? As we look around the world today, Mientras volteamos alrededor del mundo hoy, and it's got to the point now ya ha llegado hasta el punto ahorita where I often don't even read the newspapers in the morning donde ya ni leo los periódicos en la mañana, because I want to start the day with my head clear porque quiero empezar el día con mi cabeza en claro and not start by having to battle y no empezar teniendo que batallar, luchar, a sense of frustration and despair un sentido de frustración y desesperanza with the way the world is. con la manera en la que es el mundo. So likewise, he has managed to get his head straight. De alguna manera así él también se las ha ingeniado para mantener su cabeza firme, recta. You're not gods, he says. Ustedes no son dioses, dice. You will die like mere ordinary people. Van a morir como yo, las personas ordinarias. You will fall like every other ruler. Van a caer como cualquier otro rey. And in verse 8, Y el verso 8, encouraged by this thought, animado por este pensamiento, he looks forward to the coming of the kingdom of God. él voltea a ver la venida del reino de Dios. That's when everything will be put to rights, Así es cuando todo se va a poner bien, not by the latest king, no por el último rey, not by the newest charismatic politician, no por el nuevo político carismático, not by any of those. no por nada de esas cosas. He's remembered that God is God Él ha recordado que Dios es Dios and that all judges y que todos los jueces will one day face judgment, un día se enfrentarán a juicio, and encouraged by the truth of the matter, y animado por la verdad de este asunto, he's able to deal with the world as he finds it, él es capaz de lidiar con el mundo tal y como lo encuentra. to look it straight in the eye, Así, voltearlo a ver derecho, cara a cara, to tell the truth about it, y decir la verdad de ello, but not to be crushed, pero no ser aplastado, not to be driven off the path, no ser alejado del camino, but keep on looking forward to the kingdom of God. sino mantenerse volteando hacia adelante al reino de Dios. So Psalm 82 Así que el Salmo 82 is a great statement of confidence es una gran declaración de confianza in the kingship of God. en el reinado de Dios. It's followed in Psalm 83 by a lament, Está seguido el Salmo 83 por un lamento, and then we get to Psalm y 84, luego vamos al Salmo 84, which celebrates the blessedness que celebra la bendición of the one who is truly worshiping the living God. de aquel que está realmente alabando al Dios viviente. Now, we won't read this one Ahora no vamos a leer este just for the sake of time, por cuestión de tiempo, but I'm going to have parts of it on the screen pero voy a tener partes de él aquí en la pantalla as we go through it together. mientras pasamos por él juntos. This psalm returns to a theme Este salmo regresa a un tema that you already see que ya viste in places like Psalm 42 and 43, en lugares como el Salmo 42 y 43, which are great psalms, que son buenos salmos, muy buenos, but I had to make a choice about what to speak about. pero tengo que decidir sobre qué voy a hablar. But these are great psalms Pero estos son buenos salmos which give us insight que nos dan una punto de vista into the heart of the pilgrim al corazón, adentro del corazón del peregrino, and his love for the dwelling place of God. y su amor por el lugar de habitación de Dios. This is how Psalm 84 begins. Así es como empieza el Salmo 84. How lovely is your dwelling place, Qué O Lord. hermosa es tu morada, Señor. My soul yearns, Mi alma anhela, it faints necesita for the courts of the Lord. los atrios del Señor. My heart and my flesh cry out for the living Mi God. corazón y mi carne claman por el Dios vivo. This is a wonderfully expressed Esto es expresado de una manera maravillosa, joy and delight con gozo y deleite, in the right path en el camino correcto, taken by the worshiper of God. tomados o llevados por la adoración de Dios.
And of course, there's good reason to be delighted Y por supuesto hay buena razón para estar en deleite, because, as we saw in Psalm 23, porque como vimos en el Salmo 23, when God stands at the end of our journey, cuando Dios está al final de nuestro viaje, there is none of the burden, no hay ninguna de las cargas, none of the foolishness ninguna de las necedades, of mere religion. de la mera religión. There is, in fact, freedom. Hay de hecho libertad. We saw that in Psalm 23, Vimos eso en el Salmo 23 and we see it here. y lo vemos aquí. So this is a psalm about going up to where God is. Así que este es un salmo de subir a donde Dios está. And of course, for people back in ancient Y times, por supuesto que la gente en los tiempos antiguos that would have involved centrally going up to the temple que hubieran estado subiendo al templo on pilgrimage. en peregrinación, But of course, now speaks pero por supuesto ahora habla about journeying toward where God is in his house, in his home. acerca de viajar hacia donde Dios está en su casa, en su morada. Not a particular temple in a particular land, No un templo en particular, en una tierra en particular, but just where God is. sino solo donde está Dios. In speaking about the temple in the first instance, Y hablando acerca del templo en la primera instancia, verse 3 talks about other creatures of God el verso 3 habla de otras criaturas de Dios that have already found a home there. que ya han encontrado hogar allá. Now, the names of the birds here are not terribly important. Ahora los nombres de los aves aquí no son terriblemente importantes. In English, sparrow and swallow, and in Spanish, what you see there. En inglés es sparrow, bueno, golondrina y gorrión en español. But actually, these are not very precise terms in Hebrew. Pero de hecho estos no son términos muy precisos en hebreo. Translators usually just have to put something in Los traductores tienen que poner algo ahí nomás to try to evoke a correct image of the kind of thing we're dealing with. para tratar de evocar un tipo de imagen de lo que estamos nosotros viendo. The point about these birds that's really important El punto de este verso que es realmente importante is these are small birds. es que estos son pájaros, aves pequeñas, They're not the vultures I saw circling around yesterday. no son los buitres que vi ayer volando alrededor. I wondered who they were looking Me for. pregunto a quién buscaban. They looked as if they had a plan. Parecía que traían un plan. These are small birds. Estos son aves pequeñas, These are vulnerable birds. estos son aves vulnerables And they have found a home in the house of y God han encontrado un hogar en la casa de Dios, as they have built their nest there. mientras al ellos construir un nido ahí. And the implication of this is Y la implicación de esto es, if even these small and fragile creatures find a place here, si aún estas pequeñas y frágiles criaturas encuentran hogar ahí, surely it's also true ciertamente también es that all cierto of us will find a home there. que todos nosotros podremos encontrar un hogar ahí. I'm reminded here of Jesus' words. Y se nos recuerda aquí de las palabras de Jesús. You remember these words because we've mentioned them before. Puedes recordar estas palabras porque las mencionamos antes. Look at the birds of the air. Mira a las aves del aire, They do not sow or reap or store away in barns, no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros. and yet your heavenly Father feeds them. Sin embargo, tu Padre Celestial las alimenta. Are you not much more valuable than they? ¿No eres tú mucho más valioso que ellos? It's not that the other creatures aren't valuable, No es que las otras criaturas no sean valiosas, but on a relative scale, pero en una escala relativa, we are still more important than that. seguimos siendo más importantes que ellos. We've been made a little lower than God, you remember. Hemos sido hechos un poquito menor que Dios, And recordarán. that's the point of what Jesus is saying. Y este es el punto que Jesús está diciendo. It's also the point of what the psalmist is saying. Es también el punto que el salmista está diciendo. If God cares for the birds, Si Dios se encarga, cuida de los aves, if God makes a home for the birds, si Dios hace un hogar para las aves and God does these things, y Dios hace estas cosas, then he certainly cares for us too, entonces ciertamente también se cuidará de nosotros and will make a home for us too. y hará un hogar para nosotros también. And that's just the end of Psalm 23 Y este es el final del Salmo 23 in different words. en diferentes palabras. So we go on there to talk about or to think about the blessedness Así que fuimos ahí a hablar de la bendición, of those who get to this destination. de la bendición de aquellos que llegan a este destino. So this is the language of Psalm 1, of course. Este es el lenguaje del Salmo 1, por supuesto. Blessed are those. Benditos son aquellos. But in this context here, Pero en este contexto aquí, we're now talking not about obedience, estamos hablando no de obediencia,
We're talking about worship and pilgrimage. sino de adoración y peregrinaje. The blessed life La vida bendecida is the path, the one that's on the pathway to Zion, es la que está en el camino hacia Sión, the pathway to Jerusalem. el camino hacia Jerusalén. And the pilgrims on this pathway Los peregrinos en este camino have set their hearts. han puesto su corazón. Here the word really is best translated as highways, Aquí la palabra mejor traducida sería caminos o carreteras, paths of pilgrimage. caminos de peregrinaje. The temple in Jerusalem, El templo en Jerusalén, in Old Testament en la enseñanza del Antiguo Testamento, is the focal point of God's blessing. es el punto focal de la bendición de Dios. Of course, God is not restricted to that temple in Jerusalem. Por supuesto que Dios no está restringido a estar en ese templo en At Jerusalén. a much larger level, it's about the whole world. Él puede habitar en todo el mundo, una habitación más grande. But the blessing, once again, is enormous. Pero la bendición una vez más es enorme. Those who really set their hearts on this pathway Aquellos que realmente ponen su corazón sobre este camino are blessed, son bendecidos, will be blessed, serán bendecidos and so on. y así adelante. The central idea in what follows La idea central en lo que sigue is that on the way, es que en el camino, as they pass along, mientras van pasando, they bring fertility traen fertilidad to the regions that they pass through, a las regiones por las que pasan, just as the autumn rains do. como las lluvias de otoño. You find this idea in other places too. Van a encontrar esta idea en otros lugares también. Remember, I said that the journey back from exile Y recuerden que les dije que el viaje de vuelta del exilio was one of these journeys. era uno de esos viajes. And Isaiah 41 En says, Isaías 41 dice, the poor and needy search for water, el pobre y el necesitado buscan agua, but there is none. pero no la hay. Their tongues are parched with thirst. Su lengua está seca, llena de sed. So remember Psalm 22 again. Recuerden el Salmo 22 otra vez. I, the Lord, will answer them. Pero yo, el Señor, les responderé. And then the last line, Y luego la línea importante. I will turn the desert into pools of water, Voy a convertir la última línea, voy a convertir el desierto en estanques de agua and the parched ground into springs. y la tierra reseca en manantiales. So we have this wonderful picture Así que tenemos esta maravillosa imagen of a transformation of creation de una transformación de creación as the pilgrims are on their way. mientras los peregrinos van en su camino. And behind this is the Genesis idea Y detrás de eso está la idea de Génesis, that human beings are given dominion over creation. que a los seres humanos les es dado el dominio sobre toda la creación. Remember, we are created to rule and subdue and all of that. Recuerden que fuimos creados para gobernar y someter y todo eso. We're created Fuimos creados to work in harmony with our Creator, para trabajar en armonía con nuestro Creador, to bring beauty and fertility out of the earth. para traer belleza y fertilidad a la tierra. And that involves here Y eso involucra aquí digging wells. cavar pozos, They make it a place of springs, it says. lo convierten en lugar de manantiales, dice. And both Exodus and then the return from exile Así que tanto Éxodo como el regreso del exilio speaks along the same line. habla acerca de las mismas líneas. We can think of another passage that's relevant here. Podemos pensar en otro pasaje que es relevante aquí. Look down, about halfway down. Mira más o menos a la mitad. Was it not you who dried up the sea, ¿No fuiste tú quien secó el mar, the waters of the great deep, las aguas del gran abismo? who made a road in the depths of the sea, ¿Quién hizo un camino en las profundidades del mar so that the redeemed might cross over? para que los redimidos pudieran cruzarlo? The ransom of the Lord will return, Los rescatados del Señor volverán. and so on. Y así sigue. So in Isaiah Así que en Isaías and also in Psalm y 84, también en el Salmo 84, the pilgrimage, the journey, el peregrinar, el viaje, has cosmic implications. tiene implicaciones cósmicas. As we go along, Así como mientras vamos moviéndonos hacia adelante, we go from strength to strength. vamos Verse de 7, fuerza en fuerza, fortaleza en fortaleza, till each of us appears before God in Zion. hasta que cada uno aparezca delante de Dios en Sión. The next verses are a little bit challenging.
Los próximos versos son un poquito un reto, at least at first, al menos al principio, because they concern the human king, porque ellos tienen que ver con el rey humano, the anointed one. el ungido. But of course, it's not very surprising Pero por supuesto no es muy sorprendente, once we know that the king una vez que sabemos que es el rey, is supposed to be walking on this path as well. o que se supone que el rey debe estar caminando también por este camino. He's just an image bearer like all the rest of us. Es solamente un portador de imagen igual que el resto de nosotros. So as they go along, Así que mientras siguen adelante, the pilgrims pray for their leader, los peregrinos oran por su líder that God will look also with favor on him, para que Dios también lo voltee a ver a él con favor, because we all want good rulers. porque todos queremos buenos reyes. So this language of the king is dropped into the middle of all this. Así que este lenguaje del rey es metido aquí en medio de todo esto. And then in verse Y 10, luego en el verso 10 we get right to the heart llegamos al mero corazón of how this pilgrim feels about the whole thing. de cómo este peregrino se siente con todo esto. What are his values? ¿Cuáles son sus valores? What does he value above other things? ¿Qué es lo que valora él por encima de otras cosas? We see it in verse 10. Lo vemos en el verso 10. Better is one day in your courts Mejor es un día en tus atrios than 1,000 elsewhere. que 1000 en otra parte. I would rather be a doorkeeper in the house of my God Prefiero ser portero en la casa de mi Dios than live in the tents of the wicked. que habitar en las tiendas de los impíos. You remember Jesus said, seek first the kingdom of God. Recuerden que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. That's really what this psalm is also. Esto es saying. realmente lo que este salmo también está diciendo. And the reason that he would rather make those choices Y la razón por la que él preferiría hacer estas elecciones is once again the goodness of God. es una vez más la bondad de Dios. Who is God? ¿Quién es Dios? A son, Un Dios, perdón, a hijo, shield, un escudo, giving us light, dándonos luz, giving us protection, dándonos protección and all the other things that we already talked about in Psalm 23. y todas las otras cosas que ya hablamos en Salmo 23. So all of this leads him to return to the theme of blessing in verse 12. Así que todo esto lo lleva a regresar al tema de la bendición, el verso 12. O Lord Almighty, Oh Señor Todopoderoso, blessed is the person who trusts in you. bendito es la persona que confía en ti. So in many ways you can see this in many ways as a kind of commentary on Psalm 23. De muchas maneras es un tipo de comentario del Salmo 23. It's the same idea. Es la misma idea. And you'll find other psalms Y vas a that talk encontrar about the otros same ideas. Salmos que también hablan de la misma idea. And once we begin to recognize the connections, Y una vez que empezamos a reconocer las conexiones, our reading of individual psalms leyendo los salmos individuales, will become enriched vamos a ser enriquecidos because we'll be remembering all the other psalms porque vamos a estar recordando todos los otros salmos that talk about the same thing. que hablan acerca de la misma cosa. And in this way, it will go from outside to inside, Y de esta manera iremos desde afuera hacia adentro, from our ears to our heart, de nuestros oídos a nuestro corazón. and we'll begin to live it Y vamos a empezar a vivirlo because it's in here. porque está aquí. It's the engine driving us, Es el motor moviéndonos, not simply a bunch of isolated truths. no simplemente un montón de verdades aisladas. And you can feel the passion of this text. Y puedes yes? sentir la pasión de este texto, ¿verdad? You can feel the wonder of it, Puedes sentir la maravilla de esto, the joy and the celebration of it. el gozo y la celebración de esto. And you know, most people back then, Y puedes ver que la mayoría de las personas they, entonces they lived very hard lives. vivían unas vidas muy difíciles, duras. Life wasn't easy in the ancient world, La vida no era fácil en el mundo antiguo, particularly in a place like the land of Canaan, particularmente en un lugar como la tierra de Canaán, away from all the great imperial centers of power. alejado de todos los centros imperiales de poder, But it's those people pero son esas personas whose lives were hard cuyas vidas eran difíciles who wrote these texts. que escribieron estos textos. And so clearly these are texts also for us, Así que claramente estos son textos para nosotros también, truths to hold on to. verdades de dónde agarrarse. And then finally and reasonably briefly, Y finalmente y razonablemente corto, I just want to flip past a few details. quiero brincarme unos pocos detalles aquí. Sorry about that. Okay.
Psalm 93, the final example in this session. Salmo 93, el último ejemplo en esta sesión. And once again, the kingdom of God is the big idea. Y una vez más, el reino de Dios es la gran idea. In Psalm En 93, el Salmo 93, the Lord reigns. el Señor reina. Many of the Psalms in this part of the book Muchos de los salmos en esta parte del libro are about this same idea. son acerca de la misma idea. The Lord El reigns, Señor reina and his kingship is expressed y su reinado es expresado in terms of ruling over creation. en términos de reinar sobre la creación, Majesty and strength majestad y fortaleza are his robes. son sus capas. These are his most striking characteristics. Estas son las características más sorprendentes. Notice once again the same idea about the world. Fíjense una vez más la misma idea acerca del mundo. The world is firmly established. El mundo está firmemente establecido, It cannot be moved. no puede ser conmovido. So it doesn't really matter how hard people try to move it. Entonces no importa cuán duro trate la gente de moverlo realmente, You can't do anything about rock solid reality. no puedes hacer nada en contra de la verdad sólida como roca. You can run at a rock as many times as you want. You know what? Run at a rock Y puedes correr a una piedra cuantas veces with your puedas. head down, Con tu cabeza hacia abajo puedes pegarle with great determination con gran determinación and wonderful effort. y con un maravilloso esfuerzo. And every time, Y cada vez all you will achieve todo lo que vas a lograr is a headache. es un dolor de cabeza. And of course, it's very foolish to keep on Y trying. por supuesto es muy tonto seguirlo intentando. You know, if the same way of approaching things Si la misma manera de hacer las cosas has the same unpleasant result tiene los mismos resultados no placenteros time after time, una y otra vez, chances are that's a good hint más probable es que sea una buena señal that you should stop that and try something else. que debes dejar de hacer eso y tratar algo diferente. But this is the foolishness of the person who has turned away from God Pero esta es la necedad de la persona que se ha alejado de and is Dios, trying to manufacture his own reality. que está tratando de fabricar su propia realidad. When the waters have faded away, Cuando las aguas se han esparcido ya, the rock will still be there. la roca va a seguir ahí And there probably won't even be a dent in it. y probablemente ni siquiera tenga una holladura. The world is firmly established, it says. El mundo fue firmemente establecido, dice, It cannot be moved. no puede ser movido. It's established in just the way that the divine throne is established. Y está establecido de la misma manera que el trono divino está In verse establecido. 2, En el verso 2, one is the guarantee of the other. uno es la garantía del otro. The eternal God, El Dios eterno, the King of the el universe, Rey del universo, has created the world as it is, ha creado el mundo como es and not in other y ways. no de otra manera. And all the wishing that it were Y otherwise todo el deseo que fuera de otra manera distinta is futile. es inútil. Even in the midst of much turmoil, Aún en medio de mucho problema. Psalm 46 says Salmo this, 46 dice esto. even when there's a lot of trouble, Aún cuando hay mucho problema, God is our refuge and our strength, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, an ever-present help in trouble. un auxilio siempre presente en la angustia. Therefore we will not fear, Por lo tanto, no temeremos. even if the earth were to give way Aun si la tierra cediera and the mountains were to fall into the heart of the sea. y los montes pudieran caer en el corazón del mar. Now, it's not going to happen, No va a pasar, but even if it did, pero aun si pasara, we would fear no evil. no íbamos a temer ningún mal. Psalm 23. Salmo 23. The forces that might threaten the world, of course, El asunto aquí, sorry, my the friend? forces that might threaten Las the fuerzas que world, pueden amenazar el mundo are described in verses 3 and 4. son descritas en el verso 3 y 4. And by this point in our course, Y para este punto en nuestro curso, you won't be surprised to see no vas a sorprenderte al ver that the enemies are described que los enemigos son descritos in terms of water once again. en términos de agua una vez más. The seas, the chaotic seas, El mar, el mar caótico, the seas have lifted up. los mares son levantados. In fact, I'm just going to pause there. De hecho, voy a pausar ahí. Again, I want to point out that the way this is said Quiero una vez más recalcar que la manera que está is dicho esto connected to what is being said. está conectado con lo que está Think siendo of- dicho.
Think of wave after wave after wave Piensa hitting en into a ola rock. tras ola tras ola pegando en una pared. Listen for the rhythm. Escucha el ritmo. The seas have lifted up, O Lord. Los mares se han levantado, The Señor. seas have lifted up their voice. Los mares han levantado sus The voces. seas have lifted up their pounding waves. Los mares han levantado sus olas que chocan, Crash, crash, crash. chocando, chocando, chocando. Mightier than the thunder of the great waters. Más poderoso que el trueno de las grandes aguas. Mightier than the breakers of the sea. Más poderoso que los que The, quiebra el mar. the Lord on high El is Señor mighty. en las alturas es más poderoso. And that's why we should not fear. Y es por eso que no debemos Because the earth temer. stands firm, Porque la tierra está firme, just as his law stands firm, así como si statutes stand los firm. estatutos, las leyes están firmes. They all stand firm Todos están firmes because it's God who has made it all. porque es Dios que lo ha hecho todo. The God who has no rival, El Dios que no tiene rival, the God who doesn't have a light side and a dark side, el Dios que no tiene un lado oscuro y un lado de luz, the living God of reality, el Dios viviente de la realidad, not the false God of movies no el Dios falso de las películas or any other kind of false God. o cualquier otro tipo de Dios falso. Here's what the commentator James Mays says about Esto es lo que, not that's wait a moment. That's it. eso es lo que el comentarista James Mays dice. To confess that the Lord reigns Confesar que el Señor reina is to believe that the decrees of God es creer que los decretos de Dios are as given a part of reality forman parte de la realidad as the very continuity and stability of the world. como la propia continuidad y estabilidad del mundo. It is this way of thinking Es esta forma de pensar about the connection between creation and law sobre la conexión entre creación y la ley that holds the two themes together que mantiene unidos los dos temas in texts like Psalm 19. en textos como el Salmo 19. You remember we looked at that. Recordarán que vimos ese. So you see this in biblical thinking, Así que puedes ver que en pensamiento bíblico creation and law are very closely connected la creación y la ley están muy conectadas, muy de cerca, because the one God creates them both. porque el mismo Dios crea los dos. And so if we're looking to be in harmony with created reality, Así que si estamos buscando estar en armonía con la realidad creada, we need to be in harmony with the commandments of God necesitamos estar en armonía con las leyes de Dios and to be walking on the way of the blessed. y estar caminando en el camino de los bendecidos. Okay, well, let me tell you what we'll be doing after we have our break to Okay. come to a conclusion. Permítanme decirle qué es lo que vamos a hacer después que volvamos del descanso para llegar a una conclusión. We're going to be thinking about the great theme of Book 5 of the Psalms, Vamos a estar pensando acerca del gran tema del libro 5 de los Salmos, which is the idea of gathering everyone in. que es la idea de traer y reunir a todos. God gathering everyone in from exile. Dios reuniendo a todos desde el exilio. And in the midst of that, Y en medio de eso, also still the idea of pilgrimage. también sigue la idea del peregrinar. So we're going to look at Psalm 120, Así que vamos a ver Salmo 120, which is about pilgrimage again. el que vale es de peregrinaje otra vez. And we'll look at Psalm Y 137, vamos a ver el Salmo 137, which is about how to survive exile. que es cómo sobrevivir el exilio. And that will bring us to the end. Y eso nos va a llevar al fin. Okay. Muy bien.